La encontré en el umbral de mi propio templo. Era de noche. El viento del mar traía sal y silencio, y yo llevaba horas sin moverme, sentada en la piedra más alta del corredor interior, escuchando el respirar lento de mis serpientes. No esperaba nada. Hace mucho que dejé de esperar. Fue una de ellas la que me avisó. Un movimiento distinto, tenso, como cuando detectan algo vivo cerca. Me levanté. El cesto estaba en el suelo frente a la entrada, de junco trenzado del tipo que usan para transportar grano. Encima una piedra plana, no grande, solo suficiente para que la tapa no se abriera sola. Me detuve. Alguien había puesto eso ahí con cuidado, no con prisa, con intención. Aparté la piedra, levanté la tapa. Adentro había una niña recién nacida, envuelta en una tira de lino blanco ya manchada de tierra. Respiraba, apenas. Sus labios tenían el color de las cenizas. Debía haberla dejado ahí. Eso es lo que me digo cada vez que recuerdo esa noche. Debí haberla dejado, cerrar la tapa, volver adentro. Yo no cuido, yo no salvo. Yo soy lo que los dioses usan para asustar a los que se portan bien. Pero la levanté, y cuando la tuve entre mis brazos y sus ojos se abrieron por primera vez, solo un instante, solo lo suficiente para mirarme. Vi el color, verde, exactamente del mismo verde que los míos, y entendí que alguien la había traído hasta aquí a propósito. Lo que todavía no sabía era para qué. La llevé adentro. No lo pensé demasiado. Hay decisiones que el cuerpo toma antes que la mente, y esa fue una de ellas. La envolví mejor en el lino, la coloqué sobre la piedra más lisa del corredor interno, la que usa el sol de la mañana para calentarse antes que ninguna otra, y me senté a su lado. Mis serpientes se acercaron despacio, no como cuando detectan una amenaza, como cuando reconocen algo. Eso también me inquietó. La niña no lloraba. Eso era lo primero que me extrañó. Los recién nacidos lloran. Es lo único que saben hacer, la única herramienta que tienen contra un mundo que los ignora. Pero ella estaba quieta. Respiraba con esfuerzo. Sí, pero en silencio, como si ya hubiera aprendido que el llanto no servía de nada. Aprendido en horas de vida. Calenté agua en el cuenco de bronce que tengo para mis ungüentos. Le humedecí los labios. Le limpié la tierra de la cara con la parte interior de mi mano, la única parte de mí que todavía es completamente suave. Ella abrió la boca, buscando, instintiva. No tenía que darle, pero tenía miel, la que guardo para las serpientes cuando mudan la piel y necesitan fuerza. Una gota en los labios, luego otra. La tercera vez, tragó. Algo en mi pecho se movió. No sé qué llamarle. Hacía tanto tiempo que nada se movía ahí adentro que casi me asustó. Cuando amaneció, la examiné con más calma. Era una niña completa, sana, en la medida en que podía evaluarlo yo, que no soy partera ni sanadora. Dedos largos, piel oscura con un tono cálido que el frío de la noche había apagado, pero que el sol de la mañana empezaba a devolver, sin marcas visibles de violencia, sin heridas, solo los ojos. Los abrió con la luz, esa luz específica del amanecer que entra por el corredor este de mi templo, dorada y casi horizontal. Y el color que vi me detuvo en seco, verde, un verde profundo, con un brillo que no era del todo humano. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. He vivido suficientes siglos para saber que el color de los ojos no es casualidad cuando los dioses están involucrados. Cada vez que el Olimpo quiere marcar a alguien, lo hace en lo visible, en lo que los demás ven primero. Y el verde, ese verde específico, no era un color que ocurriera así, sin más, en los ojos de un recién nacido. Era el color de una sentencia. Pensé en todos los oráculos que había escuchado en mis siglos, en la forma en que los sacerdotes usaban las palabras para construir realidades que les convenían. Marcada por la monstruosidad, dirían, los ojos del mal, una señal de los dioses que exige respuesta, y la respuesta siempre era la misma: deshacerse del problema antes de que creciera. La niña me miró.
no con reconocimiento. Era demasiado pequeña para eso, pero tampoco con miedo, y eso, en sí mismo, era extraño. Todos me temen, todos, sin excepción. Es la única constante de mi existencia desde que Atenea terminó conmigo. Pero esta niña me miraba como si yo fuera simplemente el primer rostro que había visto, como si el mundo empezara aquí, en este templo, con estas serpientes moviéndose despacio a su alrededor. La llamé Sele. No lo planeé. El nombre simplemente apareció, suave, lunar, del tipo que no pesa. Ella no reaccionó, por supuesto, pero una de mis serpientes levantó la cabeza cuando lo dije, y eso me pareció suficiente. El cesto seguía afuera, junto a la entrada. Fui a examinarlo más tarde cuando Sele dormía. Era de junco fino, bien trenzado. No el tipo de cesto que hace una madre a las apuradas. Era artesanal, caro, el tipo que encargan los templos para sus ofrendas. La piedra que había encima era basalto, perfectamente plana en su cara inferior. Alguien la había elegido específicamente para que encajara bien en la tapa, para que no se corriera con el viento. No fue un abandono desesperado, fue un depósito calculado. Guardé el cesto dentro del templo y guardé también la piedra, aunque no supe explicarme por qué en ese momento. Solo sabía que era evidencia de algo que todavía no entendía del todo, pero que empezaba a tomar forma en mi cabeza como la sombra de una tormenta en el horizonte. Esa tarde, mientras alimentaba a Sele con leche de cabra diluida en agua caliente, lo único que pude conseguir sin salir del templo, oí pasos afuera. No los pasos de un peregrino perdido, no los de alguien buscando el camino, pasos deliberados que se detienen justo antes del umbral, que rodean el perímetro sin entrar, contando, midiendo, recordando la distribución del templo. Me quedé completamente quieta. Los pasos dieron 2 vueltas completas, luego se alejaron hacia el este, hacia la ciudad. Sele dormía contra mi costado, caliente ya, con la respiración estable. El lino blanco estaba doblado bajo su cabeza, haciendo de almohada, y yo me quedé mirando la entrada del templo hasta que la oscuridad la borró. Alguien había venido a verificar que el cesto ya no estaba donde lo habían dejado. Si esta historia te llegó al pecho, quédate, porque esto apenas empieza. Dale like si crees que Medusa hizo lo correcto, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas lo que viene. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías levantado a esa niña o la habrías dejado? No había salido del templo en mucho tiempo. No lo hago por costumbre. Cada vez que salgo, algo se complica. Alguien me ve, alguien grita, alguien corre a contarle a algún sacerdote que Medusa anda suelta entre los vivos. Y entonces vienen las ofrendas de apaciguamiento, las procesiones, los pedidos de perdón colectivo, como si mi sola presencia fuera un agravio que necesitara ser compensado. Pero tenía que saber. Dejé a Sele dormida en el compartimento interior del templo, el más protegido, el que nunca entra la luz directa del sol, el que mis serpientes guardan por instinto, sin que yo les pida nada. Le doblé el lino bajo la cabeza, le puse el cuenco de miel al alcance, por si despertaba antes de que yo volviera, y salí. Me cubrí como puedo cubrirme, que no es mucho, pero es suficiente para que desde lejos parezca una mujer común, con una capa oscura y la cabeza baja. De cerca es otra historia, pero de lejos funciona. La ciudad estaba activa, mercado en la plaza central, como siempre a esa hora de la mañana. Voces, olor a pescado y a pan caliente, niños corriendo entre las piernas de los adultos, un mundo completamente ajeno al que yo habito. Lo encontré en el centro de la plaza. Arcos. Lo conocía de vista, no porque tuviéramos historia directa, sino porque los sacerdotes de Zeus tienen una presencia particular, un modo de ocupar el espacio como si el suelo les perteneciera. Túnica blanca inmaculada, barba corta perfectamente cuidada, manos que gesticulan con precisión mientras habla, una voz que no necesita gritar porque sabe que todos escuchan. Estaba hablando con varias personas a la vez, una pequeña audiencia informal,
de esas que se forman solas en los mercados cuando alguien tiene autoridad suficiente para detener el paso de la gente. Y a su lado, con la muñeca izquierda sostenida suavemente pero con firmeza por la mano derecha de Arcos, había una mujer, joven, 20 y tantos años quizás, piel oscura y cálida, exactamente del tono que yo había visto esa mañana en los dedos de Cele. Ojos que debían ser grandes y expresivos en condiciones normales, pero que en ese momento estaban fijos en el suelo, como si mirar hacia arriba costara demasiado. Escuché. Arcos estaba diciendo que la voluntad de los dioses es a veces dolorosa, pero siempre justa, que una familia de la ciudad había tenido que tomar una decisión difícil, guiada por el oráculo, que la criatura había sido recibida por los dioses. Esa frase exacta, suave como aceite en agua, y que la madre, con gran valentía, había aceptado cumplir lo que Zeus pedía. La mujer no levantó los ojos en ningún momento, pero vi como su mano libre, la que Arcos no sujetaba, apretaba el pliegue de su túnica, los nudillos tensos, los dedos blancos de presión. Ella no había aceptado nada. Ella estaba ahí, siendo exhibida como prueba de que todo había salido según el plan divino, mientras por dentro se desmoronaba en silencio. Me aparté antes de que alguien pudiera verme bien. Caminé de regreso al templo sin prisa. La prisa llama la atención, pero por dentro los pedazos del rompecabezas se acomodaban rápido, demasiado rápido, y lo que estaban formando no me gustaba. Arcos había anunciado públicamente la muerte de Cele. Eso significaba que si la niña aparecía viva, si alguien la veía, si la madre la reconocía, si cualquier cosa salía del templo y llegaba a oídos equivocados, Arcos tendría un problema. Su historia pública quedaría destruida, y los hombres, como Arcos, no permiten que su historia pública sea destruida. Volví al templo. Cele dormía todavía, con una de mis serpientes enrollada a distancia prudente, como una guardia que nadie había pedido pero que había decidido quedarse. Me senté frente a ella y la observé respirar. La mano de Arcos en la muñeca de esa mujer, suave, firme, el tipo de gesto que parece protección desde afuera y es control desde adentro. Yo conozco ese gesto, lo he visto en siglos de historia humana, lo he sentido en mi propio cuerpo, mucho antes de que me convirtieran en esto que soy. La mujer, la madre de Cele, no era el peligro, era otra víctima en la misma trampa, pero eso no cambiaba lo que tenía que hacer. Fui al fondo del templo, al compartimento que nadie más conoce, ni los peregrinos, ni los estudiosos que a veces se aventuran a buscar mis textos, ni los soldados que en otra época intentaron registrar el lugar. Un hueco detrás de la pared de piedra que se abre solo si sabes exactamente dónde presionar. Ahí puse el cesto, ahí puse la piedra de basalto, y ahí, esa noche, puse también a Cele, dormida, envuelta en el lino blanco, con el cuenco de miel a su lado. Cerré la pared. Me quedé mirando la piedra lisa donde hace un instante había habido una abertura y sentí algo que reconocí después de mucho tiempo, sin nombrarlo. Miedo. No por mí. Hacía siglos que no sentía miedo por mí misma. Por ella. Porque yo acababa de entender lo que Arcos todavía no sabía que yo sabía. El cesto era de los templos. La piedra había sido elegida con cuidado. El abandono frente a mi templo no había sido desesperación. Había sido instrucción. Cele no había sido abandonada para morir. Había sido depositada aquí para que yo la encontrara, para que Arcos tuviera una razón de venir. Vinieron al tercer día, no al amanecer, como hubiera hecho alguien con miedo. Vinieron a mediodía, con el sol en lo más alto, cuando las sombras son cortas y no hay dónde esconderse. Arcos sabía exactamente lo que hacía. La luz del día completa era su declaración. No vengo a esconderme, vengo a tomar lo que es mío. 4 hombres con él, no soldados, demasiado obvio, demasiado difícil de explicar después. Eran lo que los templos llaman servidores, que es una palabra que significa hombres dispuestos a hacer lo que el sacerdote ordena sin preguntar por qué. Llegaron al umbral y se detuvieron.
Arcos entró solo. Eso también lo conocía. Los cobardes siempre mandan a otros primero cuando tienen miedo real, pero cuando quieren demostrar poder, entran solos. Arcos no tenía miedo de mí, o al menos quería que yo creyera que no lo tenía. Entró con la cabeza alta, las manos visibles, la expresión de alguien que viene a hacer un trámite administrativo. Se detuvo en el centro del corredor principal. Puso la palma abierta contra la pared de piedra, despacio, con cuidado, como si tocara algo que ya le pertenecía. Un gesto antiguo de reivindicación. Este espacio es mío. Esta piedra me obedece. Yo estaba en las sombras del corredor lateral, quieta, esperando. Sé que está aquí, dijo. Voz baja, casi conversacional. Los exploradores la vieron moverse. Escucharon sonidos. No tienes por qué complicar esto. No respondí. La niña es propiedad de Zeus, continuó. Fue declarada por el oráculo. Lo que tú hayas hecho con ella en estos días no cambia esa declaración. Puedes entregarla ahora, con dignidad, o puedo traer a quienes tengo fuera y buscarla yo mismo. Las dos opciones terminan igual para la niña. La diferencia es lo que le pasa a este templo después. Salí de las sombras, no corriendo, no amenazante. Solo me moví al centro del corredor, donde él podía verme completa, donde la luz cayera en mis serpientes y en mi cara sin que hubiera lugar a malentendidos sobre lo que estaba mirando. Arcos no retrocedió, le reconozco eso, pero sus pupilas se dilataron. No hay ninguna niña, dije. La primera mentira, dicha con la voz más plana que tengo. Arcos me estudió durante un momento. Vi el cesto, respondió. No está donde lo dejé. Lo quemé, dije. Lo que estaba adentro también. No me gustan las sorpresas en mi umbral. Silencio. Yo lo miraba. Él me miraba. Mis serpientes se movían despacio, sin agitación, pero visibles. Un recordatorio constante de lo que podía pasar si esta conversación tomaba otro rumbo. Si eso es verdad, dijo finalmente, no tengo nada que buscar aquí. No tienes nada que buscar aquí, confirmé. Arcos asintió, muy despacio, como alguien que está registrando información, no aceptando una derrota. Entonces no te molesto más. Se giró. Caminó hacia la salida con el mismo paso deliberado con que había entrado. Antes de cruzar el umbral, se detuvo. No se giró. Solo habló hacia afuera, hacia la luz. Atenea me envió a verificar, dijo. Por si te preguntabas, quién sabe que esto ocurrió. Y salió. Me quedé donde estaba hasta que los pasos de los 5 hombres desaparecieron en la distancia. Luego me fui al fondo del templo. Abrí la pared. Sele estaba dormida, con el cuenco de miel vacío a su lado. Había comido sola, por primera vez, mientras yo enfrentaba a Arcos. La levanté, y fue entonces que sentí lo que Arcos había logrado con esa última frase. Atenea. Si Atenea sabía, si Atenea había mandado a Arcos no para recuperar a la niña, sino para saber qué había hecho yo con ella. Entonces, el problema no era Arcos. Arcos era solo el mensajero. El problema era la diosa que yo tenía encima desde hacía siglos, la misma que me había convertido en esto, la misma que nunca había terminado de decidir si su castigo sobre mí era suficiente o si todavía le debía algo más. Y yo acababa de darle exactamente lo que necesitaba para justificar otro golpe. Una niña, viva, bajo mi cuidado. Eso era suficiente, no para acusarme de desobediencia. No había ninguna ley divina que yo hubiera violado al cuidar a un recién nacido. Pero Atenea nunca había necesitado leyes para actuar contra mí. Solo necesitaba una razón que le pareciera suficiente. Y yo le había dado una. Sele me miraba desde mis brazos, los ojos verdes completamente despiertos ahora, sin llanto, sin miedo, como si el mundo fuera exactamente del tamaño de mis brazos y eso le bastara. Algo en mi pecho se apretó de una forma que no supe si llamar amor o terror. Probablemente las dos. Fui a la pared del fondo, no la del compartimento secreto, sino la pared la que da hacia el mar. Saqué el lino blanco del pliegue de mi ropa,
donde lo había guardado mientras Cele dormía en el compartimento. Lo desdoblé. Estaba manchado de tierra, de miel, de la sangre de un pequeño corte en el talón derecho de Cele que yo había limpiado el primer día. Lo sostuve a la luz. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla antes de que Atenea decidiera por mí. Ella llegó sola. Era noche cerrada, 3 días después de la visita de Arcos. Escuché los pasos antes de verla. Pasos de alguien que no sabe si quiere llegar, que se detiene y sigue y vuelve a detenerse, como quien pelea contra sí mismo en cada zancada. Se quedó en el umbral. No entró. La reconocí de inmediato. Era la mujer de la plaza, la madre, Naira. Tenía la misma expresión rota que el mercado no había podido esconder del todo, pero ahora no había nadie sujetándole la muñeca. Había venido por voluntad propia, en la oscuridad, al único lugar del mundo al que nadie, en su sano juicio, viene por voluntad propia. Eso me dijo más sobre ella que cualquier palabra. «Oh, sé lo que me van a decir», empezó, antes de que yo abriera la boca. «Que mi hija murió, que los dioses la recibieron, que debo estar en paz». Su voz no temblaba, pero era el tipo de voz que ha gastado todo su temblor en privado y ya no le queda. Pero yo la cargué 9 meses. Yo sentí cuando se movió por primera vez, y algo aquí, se tocó el centro del pecho con los dedos, me dice que eso no es verdad, que ella está viva. Se me quedó mirando. «Por favor», dijo, una sola palabra, sin adorno, sin argumento, solo eso. Yo la miré durante un momento largo. He visto madres en todos los siglos. He visto las que entregan a sus hijos por miedo, las que los abandonan por necesidad, las que los sacrifican por ambición. Y he visto también las que no pueden dormir después, las que cargan ese peso hasta que se doblan bajo él. Naira no era una mujer que había entregado a su hija por querer hacerlo. Era una mujer que la habían obligado a entregar y que llevaba días muriendo de eso. «Entra al tal», le dije. La llevé al corredor interior. Le hice señas de que esperara. Fui al compartimento. Abrí la pared, tomé a Cele, que estaba despierta, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo, y volví. Naira vio a la niña y perdió el aire. No lloró, o no todavía. Creo que el cuerpo a veces necesita un segundo para creer lo que ven los ojos. Se llevó las manos a la boca. Dio un paso adelante, luego otro. Se arrodilló frente a mí, sin apartar los ojos de Cele. «Es ella», susurró. «Es ella. Esos dedos, esa frente. Yo la conozco». Bajé los brazos para que Naira pudiera verla mejor. No para entregarla todavía, para que la viera. Cele la miró. Los ojos verdes, abiertos, completamente atentos. Y entonces ocurrió lo que no esperaba. Cele no se movió hacia Naira. No extendió los brazos. No hizo el gesto instintivo que hacen los bebés hacia el calor que reconocen. Se quedó quieta, mirando a esa mujer, como si la estudiara. Naira lo notó. Vi el momento exacto en que lo notó. Un parpadeo, una contracción imperceptible alrededor de los ojos. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», me preguntó, sin apartar los ojos de Cele. «Desde el primer día», respondí. Naira asintió, muy despacio. Extendió los brazos hacia la niña, abiertos, sin insistir. El tipo de gesto que deja la decisión al otro, aunque el otro tenga semanas de vida. Cele la miró. Miró los brazos extendidos, miró mis manos, donde todavía estaba recostada, y no se movió. El silencio del templo era total. Ni el viento, ni las serpientes, ni la piedra crujiendo bajo el calor de las antorchas. Solo ese momento suspendido entre las 3. Naira bajó los brazos despacio. «Entiendo», dijo, y su voz era la de alguien que acaba de pagar una deuda que no sabía que tenía. «Puede volver cuando quiera», le dije. «No es una despedida». «¿Estarás segura aquí?», me preguntó. La primera pregunta práctica. La pregunta de una madre que entiende que el amor a veces se parece a soltar. «Arcos ya no tiene razón de volver», respondí. Le hice creer que la niña no sobrevivió. Naira cerró los ojos un segundo. «¿Y Atenea?», no respondí de inmediato.
porque la respuesta era complicada, porque Atenea sabía, Arcos lo había dicho, y porque lo que Atenea decidiera hacer con ese saber era algo que ni yo controlaba ni Naira podía cambiar. Eso es entre la diosa y yo, dije finalmente. Siempre lo ha sido. Naira se puso de pie, miró a Cele una última vez, larga, completa, del tipo de mirada que guarda todo para después. Luego me miró a mí. Gracias, dijo. No supe qué responder. No es una palabra que me digan mucho. Asintió una vez y se fue. Me quedé con Cele en brazos, escuchando los pasos de Naira alejarse por el camino de piedra, hasta que el silencio los borró. El lino blanco estaba doblado sobre la piedra a mi lado. Lo había lavado 3 días antes. Ya no tenía tierra ni sangre. Era simplemente tela, blanca y desgastada, del tipo que no vale nada y que de alguna manera lo vale todo. Cele lo miró. Extendió una mano y lo tocó con los dedos. Apenas, como hace con las cosas que reconoce. Lo habían envuelto en ese lino para depositarla en un cesto, en la oscuridad, frente a un templo maldito. Era el primer objeto de su vida, el primero que la tocó, y todavía lo reconocía. Yo la observé tocarlo, y pensé en lo que Arcos había dicho antes de salir. Atenea me envió a verificar, no a recuperar a la niña, a verificar, a asegurarse de que yo supiera que la diosa estaba mirando, que cada cosa que hiciera en este templo, cada decisión que tomara, llegaba a sus oídos, que no estaba sola en mi maldición, que nunca lo había estado. Eso debería haberme paralizado. En cambio, miré los ojos verdes de Cele, los mismos ojos que le habían costado el abandono, los mismos que se parecían a los míos, de un modo que ningún oráculo había sabido explicar bien, y sentí algo parecido a una decisión tomada sin palabras, que pagara lo que hubiera que pagar. Ya había pagado cosas peores por razones mucho menores. Los dioses me habían convertido en monstruo por existir en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Me habían quitado la forma humana, la libertad, la posibilidad de que alguien me mirara sin terror. Me habían dejado siglos de silencio y piedra y el peso de ser lo que otros usan para explicar lo inexplicable. Y ahora yo había tomado algo que ellos habían descartado, algo que habían declarado sin valor, sin futuro, sin lugar en el mundo que ellos administraban, y lo estaba conservando, no por desafío, no por ideología, por esa mirada verde que no tenía miedo de la mía. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Ella podría haber ido. Yo lo habría permitido. Si Cele hubiera extendido los brazos hacia Naira, si hubiera elegido a su madre, yo la habría entregado sin retener nada, porque lo que yo quería para ella era lo que nadie me había querido nunca a mí, que tuviera opciones. Pero Cele se quedó. Y eso, esa pequeña decisión sin palabras de una niña de semanas de vida, fue lo que los dioses nunca me perdonaron. No fue haberla encontrado, no fue haberla escondido, no fue haberle mentido a Arcos, fue que ella me eligió. Y en el mundo que los dioses construyeron, que algo inocente elija a un monstruo sin que nadie lo haya obligado, no es posible, no cabe en sus registros, no tiene explicación dentro de sus leyes. Por eso tuvieron que hacer lo que hicieron después. Pero eso es otra historia, una que llevas tiempo sin saber que necesitabas escuchar. Quédate. El siguiente recuerdo ya está esperándote en la pantalla. Quédate. El siguiente recuerdo ya está esperándote en la pantalla.